Hola, aquí Margarita Rojas, María Eva Mejía, presentándoles Perspectiva Mundial. Este domingo estamos ya a puertas de lo que serán las elecciones generales en Ecuador. Presidente o presidenta, toda la asamblea y por supuesto un día importante para nosotros porque nuestro vecino del sur pesa mucho en toda la conflictividad, en todas las búsquedas comerciales y económicas. ¿Cómo se ve el panorama, Margarita, y cómo lo vamos a resolver nosotros? Pues María Emma, hay tantos temas grandes en el mundo que por momentos miramos hacia otros lados, pero tenemos a nuestro país vecino eligiendo presidente. Así que es un momento decisivo para la historia de Ecuador y por eso hemos invitado a Stephanie Macías, que es una experta en el manejo de crisis, experta en gobernabilidad, experta en análisis político de Ecuador, y por eso queremos hablar con ella un poco y le paso a ella la pregunta: ¿cómo vemos el panorama, Stephanie? Esa primera fotografía, dijéramos. Hola, gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. ¿Qué vemos Ecuador? Ecuador, su vecino Ecuador, está hoy en una realidad que venía evolucionando, pero hoy la ciudadanía se ha dado cuenta que el país enfrenta una crisis debido a la infiltración del narcotráfico y la violencia en el Ecuador. Y esto ha entrado a las instituciones, a la ciudadanía. La inseguridad y la violencia cada vez es mayor, de acuerdo a las encuestas. Aparte del pan, techo y empleo, las necesidades básicas que el votante quiere, la seguridad es el cuarto y mayor preocupante. Es una ciudadanía en la cual tiene altas expectativas de inmediatez. Hace casi difícil, si no es imposible, gobernar cuando necesitas. Los problemas del Ecuador son neurálgicos y requieren de un proceso para una eventual solución. Y hoy, con la era digital y los ciudadanos nativos digitales, cada vez más esperan resultados para mañana, cuando sabemos que hay procesos. Los que nos están viendo y conocen nuestra realidad ecuatoriana, Ecuador y la política siempre ha sido un poco convulsa, por decirlo menos. En los últimos 5 años, los ecuatorianos han ido a las elecciones 7 veces para gobiernos locales, gobiernos nacionales. En el caso anterior, el presidente actual, que es Daniel Noboa, ganó las elecciones hace 1 año y medio. Su antecesor, el presidente Guillermo Lasso, se posicionó hace 1 año y medio. ¿Por qué? Porque en la Constitución ecuatoriana hay una herramienta que se llama muerte cruzada. El presidente puede llamar a muerte cruzada en la eventualidad que él sintiera que hubiese una crisis que requiriese ese. ¿Qué es la muerte cruzada? La muerte cruzada es el presidente diciéndole a la asamblea: se van y yo también me voy. Y en 6 meses hay una eventual elección. ¿Qué es lo que sucedió? El presidente Guillermo Lasso dijo que era prácticamente imposible gobernar con un bloqueo absoluto de la Asamblea. En Ecuador hemos visto a lo largo de la historia siempre una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en ese momento el presidente Lasso decidió llamar elecciones en 6 meses y hoy, en nuestra realidad, el presidente Noboa tomó posesión y terminó el periodo de Guillermo Lasso, y hoy estamos en elecciones para el nuevo gobierno. En este caso, el presidente Daniel Noboa quiere aspirar a una reelección. Stephanie, este 1 año y medio, que es lo que usted nos acaba de explicar, el periodo que tuvo Daniel Noboa, se cruza ahora con una segunda candidata, dijéramos en las encuestas, del correísmo, con Luisa González. ¿Cómo es el panorama de estos dos candidatos? ¿Cómo se ve y cómo los perfila la gente? ¿Todavía hay, digamos, hambre de correísmo en Ecuador? El correísmo es indudable que tiene una base electoral dependiendo de los números, entre 20 y 25%. Esto los ha llevado a la segunda vuelta en las últimas 3 elecciones presidenciales. Es un voto duro. En las elecciones seccionales de hace 2 años, el correísmo ganó las principales ciudades del país, lo que es Guayaquil, lo que es Quito, por unos márgenes los opositores dirán que eran unos márgenes pequeños, 25, 27,
pero ganaron esas elecciones. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo dos grupos. Ecuador se ha polarizado en estas elecciones específicas. Tenemos 17 candidatos, de los cuales 15, más o menos, de acuerdo a las últimas encuestas, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, no podemos divulgar las últimas encuestas, pero sí podemos decir que los 15 candidatos no están más o menos abajo de entre 1 y 5 puntos de acuerdo a los otros. Los dos principales están más arriba de los 30. Entonces estamos hablando de una polarización de los votantes y estamos hablando que hoy en Ecuador, bueno, el día domingo, las elecciones también se escogen asambleístas. Entonces, si ya les venía comentando sobre esta pugna natural que ha habido y lo difícil que es gobernar con un ejecutivo y un legislativo que ha estado muy compartimentalizado, muy dividido, hoy vamos a tener en la asamblea, si los números reflejan las encuestas, dos grupos grandes, dos bloques grandes en la asamblea. Y eso va a ser un reto importantísimo a quien gane, cómo gobiernas con un bloque tan grande de oposición de uno y otro lado. ¿Cómo? Creo que las encuestas, usted nos refería ahora cómo es ese proceso de las encuestas. Hasta el viernes pasado fue posible que se conocieran esas encuestas. Así es. La ley electoral de Ecuador permitía hasta el 30 de enero publicar encuestas. Vamos, Stephanie, a ver las que se publicaron ese jueves, ese último día. Vamos a ver primero una encuesta de la firma Negocios y Estrategias que se hizo el 21 de enero y que, por cierto, es la única que da como ganadora a Luisa González con un 41%, la candidata del correísmo, y un 36% para Noboa. La siguiente es de Ipsos. Sí. Ipsos muestra 45,3% para Noboa y 31,3% para Luisa González. Y finalmente tenemos una de la firma Comunicaliza del 24 de enero también, que da a Daniel Noboa con 38,1%, a Luisa González con 32%. Como les decíamos, esto es como un resumen del panorama a 30 de enero. Pero, Stephanie, si entendemos bien, la diferencia tiene que ser o más de 50 para no haber segunda vuelta, o una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo, si es que no se va a un balotaje. Sí, él tiene que tener el candidato ganador más de 40 y 10 de diferencia con el segundo, o el primero que llega a 50 de votos válidos. Dentro de ese escenario, de acuerdo a las encuestas presentadas, no solo las que has presentado, sino otras que se hicieron públicas, se está considerando que pudiese haber una viabilidad para eso. De hecho, el presidente candidato y su equipo lo están posicionando. Hay un candidato a la asamblea que fue exministro de Turismo, Nils Olsen, que hizo él es muy bueno en redes, especialmente en TikTok. Es importante para los que nos ven recordar que Ecuador es un país joven. El promedio de edad del ecuatoriano es 28.8. Eso significa que el 95% de los ecuatorianos tiene un teléfono inteligente. Una de las grandes fuerzas del presidente y de su partido actual son las redes sociales y su manera de conectar con ellos. Dicho esto, este candidato que les comentaba, el día de ayer, me parece que lo vimos, sale con una escoba. ¿Por qué con una escoba? Barriendo. Y decía, ¿por qué tenemos que barrer en la primera vuelta? En Ecuador la palabra barrer coloquialmente en Latinoamérica es como ganar arrasando. Entonces decía, ¿por qué tenemos que barrer en la primera vuelta? Y decía, porque si ganamos en la primera vuelta, el Ecuador se ahorra 40 millones de dólares que podemos darle para educación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la campaña del presidente Noboa está consciente, de acuerdo a sus números, y está creyendo en sus números, que con un extra impulso pudiese llegar a ganar en una primera vuelta. Por supuesto, la oposición tiene otros números y refleja y está en una estrategia para que la ciudadanía considere que una segunda vuelta es una realidad. Lo veremos el día domingo. Yo quisiera profundizar un poco en lo que estabas explicando hace un momento, y es el hecho de que
Correa y González sean los dos candidatos fuertes y que un tercer candidato esté muy, muy lejos en el espectro, casi con 1 o 2% del favoritismo, que es el candidato indígena del movimiento Pachakutik. Esto, pues, obviamente habla de la polarización, como lo mencionabas, pero también desequilibra un poco las elecciones, porque siempre cuando hay segunda vuelta juega mucho la tercería a quién va a apoyar. Y generalmente veíamos que en Ecuador había terceras fuerzas. ¿Por qué se desdibujaron esos terceros candidatos? Solo para hacer una puntualización, Luisa González es la candidata de Rafael Correa y la polarización es la candidata de Rafael Correa, Luisa González, con el presidente Daniel Noboa. Esas eran las dos polarizaciones. El por qué, yo creo que hay un desgaste, la gente está agotada, está apática. El 80% de los ecuatorianos dice que ningún partido político lo representa. Creo que existe un desgaste del status quo político, la gente lo rechaza. Creo que estas elecciones deben ser un llamado de atención para los movimientos políticos y los partidos políticos que tienen que renovarse, tienen que abrir sus filas, tienen que comenzar a capacitar y buscar nueva gente idónea que los pueda representar. Hoy, si es que estos números se dan, estamos hablando que el ciudadano no está conectando con la clase político tradicional y esto requiere no solo un análisis, sino es un reto hasta para todos los ciudadanos, porque la salud de la democracia requiere la inclusión de todas las voces, mayorías y minorías. Y estas minorías y mayorías normalmente se ven en los partidos políticos, en los grupos sociales, y para eso necesitamos fomentar. Sí. Hablábamos si ustedes podrán ver, los que nos están viendo, han habido los debates, el debate presidencial, debate de vicepresidente y debate de asamblea. Creo que cada vez más, hablando de retos, necesitamos que la academia entre a tomar un rol más protagónico, comience a hacer las preguntas difíciles, a cuestionar la viabilidad y la implementación de los planes de gobierno, pero también comience a capacitar a los nuevos líderes. Porque hoy Ecuador, con los números que estamos viendo, no solo hay una polarización, sino que hay una voz de este ecuatoriano joven que pide un cambio y un relevo generacional. Stephanie, usted nos hablaba al comienzo del tema de violencia, de presencia del narcotráfico, ¿qué tan, y que está pesando mucho, dijéramos, en la mente de los ecuatorianos, sobre todo eso que usted llama ese grueso de jóvenes, el 95%? ¿Qué puede hacer el próximo presidente o presidenta? ¿Dónde está ese cuello de botella que lo tuvimos en Colombia y que como que se ha exportado, dijéramos, al Ecuador? Creo que tenemos que entender las raíces. Pudiésemos hablar de las variables. Una de las variables es la deserción estudiantil. Recordemos que después de la pandemia, muchos chicos no volvieron a los colegios porque los padres se dieron cuenta, una vez que estaba la pandemia, que los chicos al no ir al colegio y quedarse en la casa era un ingreso adicional al hogar. Entonces existe un grupo importante de chicos que no regresaron después de la pandemia. Creo que pudiésemos hablar de la parte de educación. 130.000 bachilleres, en Ecuador hablamos bachilleres a los que se gradúan de secundaria en colegios públicos fiscales, son 130.000, pero los cupos para universidades públicas son 70.000. Entonces, desde un punto de vista, una arista desde educación, podemos hablar una arista social y económica sobre las grandes necesidades que tiene el país. Estamos hablando que, de nuevo, las encuestas muestran que había un presidente ecuatoriano, León Férez Cordero, que su campaña era famosa porque era pan, techo y empleo. Sigue siendo, desde los 80, una de las grandes necesidades del país que no han sido satisfechas. También es cierto que la proliferación del narcotráfico y la violencia también se da porque Ecuador y su puerto, especialmente en las costas, es uno de los mayores puertos del mundo, especialmente en Latinoamérica, y esa accesibilidad de esos puertos es lo que hace más atractivo. Y tenemos que hablar de la dolarización. Ecuador es un país dolarizado y con esto ayuda muchísimo a las transacciones del narcotráfico.
que eso creo que también da el perfil de lo que puede ser esa relación con Estados Unidos. La llegada de Donald Trump, un hombre joven, un hombre más mayor, ambos de derecha, como esa nueva derecha también de América Latina que vemos en Bukele, que vemos en Milei y ahora como con Trump. Que digamos que en ese sentido sería para Ecuador más conveniente o por lo menos más afín la línea de Noboa en ese panorama que vemos que se está configurando. Sí, y de hecho hay una historia atrás con el presidente Trump. Cuando el presidente Trump estaba encargado y era dueño de la franquicia de Miss Universo fue en Ecuador. Y la ministra en su momento era la que ha sido nuestra embajadora por muchos años, la embajadora Ivonne Albaqui. Ellos tienen una relación personal. En el primer gobierno de Trump, en el gobierno del presidente Lenín Moreno, la embajadora Ivonne Albaqui hizo un trabajo destacado en representación de Ecuador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Trump tiene una familiaridad con Ecuador. De hecho, pudimos ver en la posesión del presidente Trump que el presidente Daniel Noboa y su esposa, la señora Lavinia de Noboa, estaban en primera fila en la posesión. El presidente Trump ha hecho un par de declaraciones sobre el Ecuador y ha hecho muy en su estilo un guiño de ojo sobre las relaciones que tendrá Ecuador. Definitivamente creo hoy que las relaciones con Estados Unidos, como Trump como presidente, serán fructíferas para el Ecuador, siempre y cuando el Ecuador y su equipo de trabajo y el Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería entiendan la naturaleza de la agenda gubernamental del presidente Trump y ese delineado de cancha que está clarísimo. Y hablando de esas prioridades del presidente Trump, pues también tenemos que hablar no solo de drogas, que es como el gran problema hoy en día en Ecuador, pero también de migración, que es una problemática que afecta transversalmente a toda América Latina, incluido su país. Y Colombia, señora que Macías, pasan todos por acá, ¿no? y por supuesto Colombia. Este cambio en las prioridades de Trump y esta migratización de la agenda también impone retos para Ecuador en esa materia. Por supuesto. Y el presidente Noboa el día de ayer, o el antes de ayer, hizo unas declaraciones en las cuales iba a dar un paquete o un aliciente a los migrantes que regresaran para poder ayudarlos hasta estabilizarse. Eran 3 meses de un bono más un kit específico cuando llegasen para poderse transportar a sus lugares de origen. Entonces creo que definitivamente va a haber no solo una estrategia de cómo recibirlos, sino de cómo ayudarlos a acoplarse a su nueva realidad. ¿Cómo es la relación, bueno, rompimiento de relaciones con México, la relación con Venezuela, que no podía estar más crítica? ¿Cómo es el panorama andino, si lo pudiéramos llamar así, con el vecino Colombia, Venezuela y México en una cierta dificultad de relacionamiento? Especialmente porque si hacemos un análisis del mapa, Ecuador con el presidente Lazo en su momento era uno de los pocos países que se mantenía de derecha, Colombia con Duque, de ahí pasó a Petro, y ya el péndulo comenzó más o menos a cambiar, ganó Lula en Brasil, pero hoy en día, desde un punto de vista estratégico y geopolítico, Ecuador tiene una ventaja hacia el mundo, especialmente desde el punto de vista geopolítico y americano, porque se mantiene en derecha con unos lineamientos, pero definitivamente el reto de la Cancillería ecuatoriana será llegar a consensos y entablar puentes con los diferentes países, especialmente con Colombia, que es nuestro vecino y es nuestro socio estratégico comercial. Con Venezuela las relaciones están cortadas y con México existe una disputa. Recordemos que el presidente Noboa tomó la decisión de entrar a la Embajada de México para retirar al ex vicepresidente Jorge Glass. Eso existe una disputa. El día de ayer, el presidente Noboa hizo unas declaraciones donde había un impuesto que se daría a productos mexicanos. La presidenta mexicana hizo un comentario sobre los camarones ecuatorianos que ha generado un poco de incomodidad. Recordemos que uno de los grandes productos de exportación de Ecuador, aparte del petróleo,
es que somos uno de los más grandes productores de camarón y de rosas. Entonces, el comentario de camarón ha generado, por supuesto, un rechazo a nivel interno. O sea que esa confrontación, dijéramos, con los vecinos no tiende a disminuir, sino por el contrario, a empeorar un poco, ¿no? Y también veíamos al presidente Noboa recibiendo a Edmundo González en Quito hace una semana, con lo cual pues también hay un mensaje directo a Venezuela en términos de Claro. cómo está jugada esa relación, ¿no? Bueno, el presidente Noboa ha sido claro en reconocer al presidente González como presidente electo de Venezuela y ha sido claro en catalogar y decir que el gobierno de Venezuela es un gobierno no legítimo, y eso ha sido claro desde el principio, y su comunicación y su equipo, tanto del Ministerio de Comercio Exterior y Cancillería, lo han hecho saber y han habido comunicados al respecto. También hablemos un poco de otro tema que es bien interesante, y es el tema de cómo Ecuador ahora encara los retos de la guerra comercial, digamos el contexto nuevo de la guerra y diplomacia de aranceles de Donald Trump, pues porque ustedes son también un país comercial, un país que se mueve con exportaciones y un país que tiene una relación importante no solo con Estados Unidos, sino con otros lugares del mundo. Sí, pero recordemos que hace, me atrevería a decir, 2 décadas, cuando se comenzó a negociar países andinos TLC, en su momento éramos Colombia, Ecuador y Perú, entramos a las negociaciones en conjunto, éramos los países andinos, con el presidente Lucio Gutiérrez, y en su momento la que después fue embajadora, que era la embajadora Baki, Ivonne Baki, en su momento era ministra de Comercio Exterior en la época del presidente Lucio Gutiérrez. El presidente Lucio Gutiérrez es derrocado, sube el siguiente presidente, el presidente Palacios, y el presidente Palacios se retira de la mesa de negociación y no firma el TLC. Con esto, Colombia entra al TLC y Ecuador no, y nosotros tenemos ciertos productos que nos hubieran beneficiado. A partir de ese momento, muchos de los productos ecuatorianos entran a Estados Unidos con unas preferencias arancelarias, pero no con un TLC. Y estas preferencias arancelarias son renovadas cada cierto periodo, pero también pueden ser un día que decidían no renovarlas. En este caso, con el contexto que estamos hablando de un presidente Trump que ha delineado la cancha clarísima sobre no solo el nacionalismo, como los impuestos y cómo va a protegerlos, también ha hablado de cómo puede ayudar a sus países aliados. Y creo que esto es una oportunidad interesante para volver a pensar y replantearnos como ecuatorianos si es que habrá la posibilidad de entrar a un TLC con Estados Unidos. Particularmente en un momento donde la relación con Colombia está tensa, ¿no? Y es evidente que inclusive esa puerta que se abre de una posible renegociación de un TLC no nos haría nada bien. Pero yo quería ir a un tema que une mucho a los presidentes Trump y Noboa, y es TikTok, y son redes sociales. Es decir, cuando uno sabe que Noboa tiene más de 60 millones de seguidores, o lo propio le pasó en su campaña a Trump, ¿qué es eso que hace que él y su esposa tengan esa comunicación en un país de gente joven? Bueno, te quería dar los números porque nuestros números en TikTok y los números de los ecuatorianos es importantísimo. Él ha sabido, y por eso rompe un poco esta nueva manera de comunicar, porque para los que lo están viendo, cuando se habla de Daniel Noboa y su campaña, no solo es el qué, es el cómo. Ha logrado comunicar de una manera ligera, de una manera que conecta, según los estudios a nivel mundial. Lo primero que tú ves al despertarte es tu teléfono, y lo último que tú ves al dormir es tu teléfono. Él ha logrado conectar y ha logrado de alguna manera entender el algoritmo para que sea suficientemente divertido y entretenido, pero que no raye en el ridículo y en el salirse del papel. Y eso él lo ha sabido hacer muy bien. Tiene una comunicadora por excelencia, que es su esposa, la señora Lavinia de Noboa, quien antes de ser vicepresidenta era muy conocida y le es fácil la cámara.
hablaba con unos consultores políticos que hablamos de política y yo le decía, imagínate lo que es tener un cliente cuya esposa le sea tan natural hablar en las cámaras. La señora vicepresidenta, la noche antes de llegar a la cena de la posesión del presidente Trump, puso su teléfono, puso live y dijo, bueno, vamos a arreglarnos mientras que voy a esta cena que tengo. Y se iba arreglando mientras que iba comunicando. Imagínate tener ese asset capacidad en tu campaña. Tú decías, no es que te vas a cualquier cena con 3 amigas, te vas a la posesión del presidente Trump y ella está haciendo un live comunicando. Entonces ellos tienen el lenguaje y lo logran hacer, porque ustedes y yo sabemos que mañana no es lo mismo lo que comunicas en medios formales, tradicionales, y cómo comunicas en redes, y ellos lo saben hacer. Y además, porque no es que le están comunicando a una generación que es mayoría, es que ellos son esa generación. Sí, o sea, totalmente. Noboa tiene 37 años, o sea, es un presidente asombrosamente joven. Y quiero importante porque cuando ustedes, los que nos están viendo fuera de Ecuador, hay mucha narrativa se refieren al presidente de cartón. Cuando lees medios, se hablan del presidente de cartón. ¿Y por qué es el presidente de cartón? Porque dentro de su campaña encuentras a lo largo de la ciudad unos cartones tamaño real del presidente. En su primera campaña, en TikTok, la dinámica eran, tú veías a las chicas jóvenes que sus papás las manejaban en las noches buscando dónde está el cartón. Ahora en la segunda campaña, ves a la ciudadanía haciendo filas en las diferentes ciudades para recibir tu cartón tamaño real del presidente. Entonces eso es un poco para explicarles el contexto cuando lean sobre el presidente de cartón. Es por esta campaña y esta activación, que es un cartón en tamaño real. Bueno, pues ese es digamos, un aspecto interesante de la campaña y del manejo del marketing de la campaña de Noboa, que en sí mismo es un fenómeno mediático y comunicativo. ¿Sabremos a las 7 de la noche más o menos o qué se espera del Consejo Nacional Electoral? Porque Ecuador es bastante eficiente. La presidenta Diana también dijo que a partir de las 7 comenzarían, pero a las 8:30 estarían ya en teoría subido parte de los resultados. O sea, que en conclusión, si las cosas van como las encuestas han mostrado, de todas maneras están abocados a una segunda vuelta, señora Macías, o será que le va a dar el empujoncito final de Noboa para evitar esa segunda vuelta. No me atrevo a vaticinarlo, lo que sí, para los que nos están viendo, hay que tomar en cuenta que no solo van a tener que contar los votos del presidente, sino que la asamblea sube de 137 a 151 asambleístas, o sea, van a haber más asambleístas y vamos a tener que hablar de Ecuador por mucho tiempo. Va a ser una época complicada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y además una observancia electoral ejemplar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser jefa de misión de la OEA, ahora está un colega chileno, Aldo Muñoz, presidiendo la misión de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, así que va a haber como mucha observancia electoral esa noche y bueno, ojalá las cosas salgan muy bien, ¿no? ¿Y qué diferencia con Venezuela, no? Pues sí, en el tema de la observación, quiero decir. Y de la transparencia, definitivamente anhelamos una madurez política para una renovación política, pero definitivamente la transparencia en las elecciones no es el caso de Ecuador, siempre ha habido una transparencia. Pues muchísimas gracias, ¿no? A usted por ponernos como al día y mostrarnos esta radiografía que ojalá salga como usted lo predice y tengamos a un vecino con unas elecciones muy exitosas, pase lo que pase, así vamos a balotaje en una segunda vuelta. Sí, que tengan una jornada electoral tranquila y que todo discurra dentro del marco de la institucionalidad. Le agradecemos a Stephanie Macías por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Suerte. Y a ustedes, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en Perspectiva Mundial. Ustedes ya saben nuestra cita el próximo viernes, como todos los viernes, a las 8 de la noche para analizar los temas de la agenda internacional. Toda la suerte esta semana y el domingo, por supuesto, para los ecuatorianos.